multiplica las fuerzas del que no las tiene ninguna. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Primera de Crónicas, el capítulo 28, versículos 10 al 20, David animó a Salomón a esforzarse y a trabajar, a edificar en el templo, el 22:13. Esdras, el capítulo 10, versículo 4, le dice: levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Aleluya. Miren, 2 Timoteo: tú pues, hijo mío, lo que estuvimos leyendo ayer, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lucas 13:24: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Segunda de Samuel 10:12: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien les pareciere. Miren, esforzaos y procurad. Indican, hermanos, los medios que se emplean para lograr y hacer una cosa. Dios quiere nuestro esfuerzo. El que se esfuerza saca todos los recursos de sí mismo y se vale todo, también los medios. Cuando se tiende, hermanos, que levantar algo pesado, por ejemplo, ¿no? Uno muchas veces cuando levanta algo conforme a su fuerza levanta fácil, pero que tenga que levantar algo que es mucho más pesado de lo que él, tiene que sacar fuerzas de donde no hay. El esforzarse es muchas veces, hermanos, sacar fuerzas para hacer algo más de lo normal, ¿sí? Y Dios nos pide, hermanos, que nosotros tengamos que esforzarnos. Hay, hermanos, hay cosas que Dios no va a hacer en nuestra vida. Hay cosas, hermanos, que a Dios le complace hacer, pero hay cosas que no va a hacerlo por nosotros. Y una de las cosas, hermanos, que Dios hace es darnos sus promesas. Como ya lo hemos leído, Dios lo que está de su parte hacer es darnos su promesa. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Josué: mira que te mando y seas valiente, esa fue la promesa. Dios le dijo a él: mira, tú vas a repartir esta tierra por edad. Él dijo: yo voy a estar contigo todos los días. Él dijo: nadie te va a hacer frente. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Ese es lo que Dios va a hacer para favorecer a Josué, ¿sí? Esa es la promesa que Dios le dio a Josué: yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Eso entonces es lo que Dios hace para bendecir a Josué. Ahora, lo que Josué debía hacer es esforzarse, ser valiente y ser muy valiente. Eso no lo iba a hacer Dios por Josué. Entonces, hay cosas, hermanos, en nuestra vida en que a Dios le corresponde hacer, pero hay cosas en nuestra vida en que a nosotros nos corresponde hacer. Amén. Amén, hermanos. Por ejemplo, dice el pasaje: clama a mí y yo te voy a responder. ¿Qué es lo que le corresponde hacer a Dios? Responder. ¿Y qué es lo que nos toca hacer nosotros? Es clamar. ¿Se da cuenta usted? Hay cosas que Dios no va a venir a hacerlo por usted, ni por mí. Hay cosas que a Dios le toca hacer, pero hay cosas que a mí me toca hacerlas. Entonces, las promesas de Dios no hacen el trabajo por nosotros. Las promesas de Dios son el trabajo que Dios va a hacer por nosotros. Josué, hermanos, él debía, por ejemplo, pelear cada batalla. Obedecer no es cosa de juegos o de vagos o de miedosos. Es cosa, hermanos, de esforzados y ser valientes. La obediencia a Dios a veces nos tiene que costar también a nosotros. Amén. Cuando usted obedece, eso indica, hermanos, que va a tener fuerza y esforzarse para hacerlo. Y por eso es que muchas veces, hermanos,
en la vida, ¿por qué muchas personas a veces retroceden del camino? Porque simplemente no se tiene la valentía para poder obedecer o hacer caso a lo que Dios nos dice o nos ordena. Así que, hermanos, Dios quiere nuestro esfuerzo. Amén. Dígale que está a su lado: Dios quiere nuestro esfuerzo. Amén. Dios quiere tu esfuerzo. Dios quiere mi esfuerzo. Hay cosas entonces que Dios no hará por nosotros si nosotros no lo hacemos. Esforzarme es la parte que a mí me corresponde. Por ejemplo, Dios me dice que yo no mienta, ¿sí? Eso me va a tocar a mí hacerlo. Dios ya me dio el mandato, la ordenanza. Ahora, pero la acción me tiene que corresponder a mí. Dios no va a venir y taparme la boca, por ejemplo, en el momento en que quiero mentir. Eso me toca hacerlo a mí, ¿no? Dios ya me dio el mandato. Por ejemplo, ¿qué haces para dejar de criticar? ¿Sí? Dios ya me ha dicho que no debo hacerlo, no debo juzgar, no debo murmurar, no debo criticar. Eso es lo que Dios me ha dicho. Ahora, lo que responde a mí es simple no hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, la Biblia nos recuerda y nos dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Sí? Dios ya nos dio, pero ahora me toca a mí el hacerlo. Hay cosas, hermanos, en la vida en que Dios no lo va a hacer. Por ejemplo, Dios no va a venir, Dios me ordena orar, pero Dios no va a venir, me va a levantar de la cama, a traerme aquí o hacerme doblar de rodillas, ¿no? Eso me corresponde a mí. Entonces, hay cosas que Dios no lo va a hacer mientras yo no lo haga. Y muchas, hermanos, de las bendiciones que nosotros nos perdemos es simplemente porque nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Amén. Es por eso que nos perdemos muchas de las bendiciones de Dios. Por ejemplo, ¿qué haces para leer la Biblia? Dice, no, yo quiero tener conocimiento de la palabra, quiero saber más. El problema es que a veces no lo leemos. ¿Lo leemos cuándo? Como el ejemplo, no sé si ustedes han visto una reflexión que un payasito da, ¿no? Él dice que había ido un pastor a visitar a una hermana, ¿no? Y llegó la hora de la comida, y la hermana muy atentamente lo sirvió las comidas, lo puso una cuchara de plata, ¿no? Y lo sirvió atentamente. Así que el pastor, cuando termina de comer, dice que la cuchara de plata lo pone en su Biblia, ¿no? Y el pastor se va. Y la hermana dice, empieza a buscar su cuchara de plata. No había, pues, ¿no? No había la cuchara de plata. Y dice, este pastor ya se me lo robó la cuchara. Así que voy a invitarlo de nuevo, pero la próxima vez que venga me lo voy a decir para qué se robó mi cuchara de plata. Y dice que ella estaba con esa cólera, pues, ¿no? Así que el pastor otra vez volvió y la hermana volvió a recibirlo y atenderlo, pero no aguantaba las ganas de explotar porque se iba yo a escuchar de plata. Y le soltó, pues, ¿no? Pastor, la vez pasada que te invité, tú me has robado mi cuchara de plata. Pastor dijo, yo no te lo robé, yo te lo puse en tu Biblia. Hace 6 meses el pastor no había venido. Eso indica que la hermana no abrió su Biblia durante 6 meses. ¿Se da cuenta? Entonces, hay cosas que Dios no va a hacerlo por nosotros. Somos nosotros que tenemos que abrir esa palabra para poder saciarnos también de esa palabra. Amén, hermanos. Miren, hay cosas, entonces recuerden que Dios no lo va a hacer mientras usted y yo no estemos dispuestos también a hacerlo. A su nombre, un fuerte aplauso al Señor. Miren, hermanos, entonces hay cosas que Dios no lo va a hacer. Necesitamos, hermanos, nosotros ponerlo por obra cada día. Dios simplemente ya nos dio sus promesas, pero Dios, hermanos, quiere que nos esforcemos. Él quiere que nos esforcemos.
Y a mí, hermanos, cuando veo a Josué, el Señor le dice, mira, tú vas a repartir esta tierra por heredad. Tú vas a darle al pueblo, a ti te doy la responsabilidad. Pero le dice, mira, tú tienes que esforzarte para hacerlo, ¿sí? Tú tienes que ser valiente, tienes que ser muy valiente. ¿Para qué? Para dar a esta tierra por heredad a cada tribu. El Señor le ordena eso. Pero cuando se trata de la palabra del Señor, y ya no le dice solamente tienes que esforzarte y ser valiente, Él dice tienes que ser muy valiente. Amén. Eso indica, hermanos, que para obedecer la palabra del Señor, a veces se necesita más que un esfuerzo natural. Se necesita ser mucho más fuerte. Se necesita ser muy valiente. Amén. Porque hay momentos en la vida, hermanos, en que cuando las cosas se tornan difíciles, uno tiene que valientemente dejar o superar todas esas cosas, simplemente porque nosotros amamos a nuestro Señor. Amén, hermanos. Esforzarse, ¿para qué? Para poder obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Santiago nos enseña sobre eso también, ¿no? Dice que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de esa misma palabra. ¿Por qué? Porque para poder hacerlo se necesita valentía. Se necesita ser muy valientes. Amén. A su nombre. Se necesita ser muy valientes. No hay otra manera. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, hermanos, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué, hermanos, el Señor dice puerta estrecha? Porque la puerta estrecha, uno ingresa pero con dificultad. Igual, ¿no? El camino angosto, cuando lo representa, se llama angosto porque uno camina con dificultad. En cambio, usted va por una carretera ancha, por ejemplo, ¿no? Usted puede ir saltando y haciendo cualquier cosa y no se va a caer ni se va a desviar. ¿Por qué? Porque es ancho. La estrechez significa restricción en la vida cristiana. El camino ancho significa holgadez, ¿no? Para poder caminar. Pero el Señor nos dice, hermanos, esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Eso indica, hermanos, que dentro de eso está cuánto de nosotros tenemos la disposición para poner en práctica la palabra de Dios. Amén. No hay otro, hermanos. El que va a cambiar y transformar nuestras vidas, el que va a hacer que seamos diferentes, es solamente la palabra de nuestro Señor. Por esa razón se necesita valentía. ¿Para qué? Para poder, hermanos, cumplir cada día esa bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Se necesita, hermanos, valentía para poder entonces cumplir con esa palabra de nuestro Señor. Le estaba diciendo, hermanos, entonces hay cosas que Dios no hará por nosotros. Hay cosas que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Por ejemplo, hermanos, si nosotros tenemos malos hábitos en nuestra vida, ¿qué es lo que nos toca hacer? Los malos hábitos en nuestra vida se van a tornarse en parte de nuestro carácter, ¿sí? Ahora, si nosotros permitimos que los malos hábitos estén en nuestra vida, eso va a ser parte de nuestro carácter. Entonces, sacar eso le corresponde ¿a quién? A nosotros. Y para eso se necesita esforzarnos, ¿sí? Se necesita esfuerzo. Miren, yo conocí a estuve por acá por el, ¿cómo se llama? Acá por Cachicadán, por el río más arriba, un lugarcito, Yaray, ¿crees, no? Yaray, El Vado. Estamos ahí, yo fui a pintar un colegio. Y me encontré con un hermano. Y estuvimos conversando. Y él empezó a hablar lisuras, pues, ¿no? Bueno, como uno está acostumbrado a escuchar hablar así a una persona que no es cristiana, eso pasa normal, pues, ¿no?
Pero de pronto le digo, ¿usted nunca ha ido a una iglesia? Sí, me dice, yo soy el pastor de la iglesia. Y eso me causó a mí sorpresa, pues, ¿no? ¿Y de qué iglesia? Me dijo el nombre de la iglesia, pues, ¿no? No lo voy a decir ahorita. Pero, miren, hermano, realmente, uno no puede hacer algo de lo que está profesando. Si yo digo ser lo que digo ser, entonces debo hacer lo que se me ordena hacer, ¿no? Entonces, escuchar a este hermano es escucharlo como a un impío, una persona que no conoce totalmente al Señor, para que se exprese de esa manera. Entonces, malos hábitos. Ahora, ¿quién va a venir a hacer lo que deje sus malos hábitos? El Señor ya le dio la palabra, el Señor ya le dio la ordenanza. Ahora lo que le corresponde hacerlo es a Él. Es a Él cerrar la boca o no sé qué hace, pero tiene que dejar de hacerlo. ¿Sí? El hecho, hermanos, es que necesitamos esforzarnos. Malos hábitos. Ese es un mal hábito. Yo no digo que no sea cristiano, pero será un cristiano en formación, recién iniciando, pero hay cosas que se tiene que dejar. Decía mi papá, cuando tú tienes una herida y está adentro con materia, es mejor que lo exprimas de una sola vez, que te duela de un solo dolor, que lo estés exprimiendo, sacando poco a poco. Y hay cosas en la vida cristiana que es necesario mejor sacarlo de una sola vez que sacarlo poco a poco, porque poco a poco va a ir doliendo más. Si usted lo saca un solo dolor, pero de ahí va a empezar a sanar todo eso. Amén, hermanos. Así que miren, malos hábitos en la vida que tenemos que dejar, que tenemos que abandonar, ¿no? De lo contrario, hermanos, dice la palabra del Señor, no se engañen ustedes mismos. Si uno, hermanos, no deja cosas, no pone en práctica, no se esfuerza a obedecer la palabra del Señor, la Biblia dice, no se engañen a ustedes mismos. Por eso digo, hermanos, yo puedo estar orgulloso de estar en una iglesia más de 40 años, pero debo estar más orgulloso de cuánto cambio he dado durante todo ese tiempo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque eso depende que otras personas vean mi manera de ser, mi manera de vivir, para que también puedan venir a la casa de nuestro Señor. ¿Y qué se necesita? Demanda esfuerzo. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, él dijo, hablando de eso, que usted y yo somos cartas leídas por el mundo. ¿Sí? Yo recuerdo, hermanos, tener una tía que lo hablaban, que entregue su vida al Señor. Y conversando una vez también yo con una señora, animándole a que entregue su vida al Señor, y dijo, no, yo no quiero entregar, yo no quiero arrepentirme, no quiero saber nada del Evangelio. Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, no, yo no quiero ser como ese cristiano, dijo, ¿no? Y todavía es mi familiar, dijo, ¿no? Y va todos los días a la iglesia, y de esa manera se comporta conmigo. Miren, ¿ah? Igualmente esa tía que dije, no, ella no quería recibir al Señor. ¿Por qué? Porque había una hermana que congregaba con nosotros. En la iglesia, pero hermanos, todos somos muy buenos, ¿sí? Amén. Aquí no hay ningún malcriado, ¿no? Aquí no hay ningún irrespetuoso mientras estamos en la iglesia. Aquí todos somos atentos, nos saludamos con un fuerte abrazo, nos damos la bienvenida, somos sonrientes, sonreímos. Aquí es totalmente distinto las cosas. El problema está cuando usted sale de la puerta para afuera. Aquí, pues, por temor a mi pastor, no voy a hacer tal o cual cosa. El problema es cuando salgo de la puerta, como nadie me ve, allá en mi trabajo donde nadie me conoce, ahí donde estoy solito, ahí es lo que yo debo mostrar, mi verdadero carácter de cristiano. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita ser personas que nos esforcemos a obedecer y a cumplir la palabra de nuestro Señor. Entonces, estaba contando de la tía. La tía no quería entregar su vida al Señor. ¿Por qué? Porque al frente de su casa había una hermana. Esa hermana, cuando volteaba a sus animales, le mencionaba lisura y media, dice, cuando volteaba sus ovejitas, pues, ¿no? Los mandaba a rodar las ovejas, ¿no?
y tenía ese tipo de hábitos en su vida. Y ella congregaba. Y en la iglesia era una muy buena hermana, ¿no? Así que, hermanos, miren entonces, por esa razón mi tía no quería entregar su vida al Señor. Aunque gracias a Dios al final ya en su muerte llamó al pastor, se convirtió, pero no entregó su vida al Señor mientras vivía, mientras estaba en vida. ¿Por qué? Por los malos hábitos de esa hermana que congregaba en nuestra iglesia. Por eso digo, hermanos, ¿cuántos malos hábitos no tendremos entre nosotros que necesitamos abandonarlos? ¿Sí? Malos hábitos que necesitamos dejar en nuestra vida. Hermanos, eso nos corresponde hacerlo a nosotros. Dios no va a hacerlo. Dios no va a hacerlo. He dicho, hermanos, que el Señor no va a venir y te va a tapar la boca y te va a hacer cosas para que tú dejes. Eso nos corresponde hacerlo a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado su palabra. Él nos ha dicho que va a estar con nosotros. Él ha dicho que Él cumple su promesa. Pero Él nos ha dicho que nos toca esforzarnos a nosotros. Amén, hermanos. Entonces, hay cosas que Dios quiere que yo lo haga. ¿Sí? Y eso, hermanos, grabémoslo bien en nuestra mente. Él no vendrá a hacerlo por usted. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Muchas bendiciones nos perdemos en la vida simplemente porque no estamos dispuestos a realizar o hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sabe qué, hermano? Si esa persona no recibe esa bendición es simplemente porque ella no quiere recibirlo, ¿no? Porque ella no quiere hacerlo. Y es así. Si uno, por ejemplo, está enfermo, mayormente, hermanos, cuando uno se enferma, vamos y presentamos a la iglesia la petición y decimos, pastor, ore por mí, ¿sí? Y bueno, los pastores estamos dispuestos a orar, ¿sí? Oramos y oramos, pero el enfermo no se sana, pues, ¿no? Es simplemente porque el enfermo tampoco está dispuesto a recibir lo que Dios quiere darlo. Tampoco está dispuesto a doblar sus rodillas, ¿no? Él no está dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Es como una hermana en Cajabamba decía, ¿sabe qué, hermano? Yo creo en Dios. Estaba enferma. Sí, hermana, pero crea. Sí, yo creo, hermano, que Dios puede hacer, puede sanar, puede hacer tantas cosas, pero no creo que pueda hacerlo conmigo, me decía, ¿no? Miren, Dios sana. Sí, hermano, Dios sana, pero conmigo no creo. ¿Se da cuenta? Uno no está dispuesto a recibir de Dios simplemente porque no se atreve muchas veces a creer, a buscarle a ese Señor Dios Todopoderoso. Amén. Adelante. En la vida cristiana se necesita esfuerzo, hermanos. Esfuerzo para poder un día llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo.